de biodiversidad local con el proyecto de museo que nos adjudicamos, que en este momento está en construcción. Bueno, algunos trabajos que hacemos con los niños en el aula tienen que ver mucho con lo que desarrollan ustedes en la agronomía. ¿Se acuerdan cuando fueron a plantar todos? Bueno, los niños, una vez que ya crecieron sus cositas, nosotros le dimos la tarea, le enseñamos esto se hace un proyecto, le dimos todas las pautas, tenían que hacer una empresa, un emprendimiento. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Mermelada, o sea, salsas de diferentes tipos, jugos naturales. Entonces, ese es el producto final. O sea, no nos interesa plantar lechuga por plantar lechuga. Nos interesa que los niños tengan la capacidad de generar una empresa y sea una empresa familiar. Y en este caso fue una empresa grupal, porque los niños se agruparon en diferentes con iniciativas y generaron esta dinámica. Ahí están los productos, salsas, con un jugo, y fue el producto del trabajo en aula dentro de esa dinámica. Obviamente después tenían que exponer su proyecto, dar una valorización, vender los productos, y ahí está el resultado de esa iniciativa. Parte de lo que va a ser el museo, esto salió el Mercurio la semana pasada respecto al plan de restauración patrimonial, y esta es la maqueta de lo que va a ser el museo, la instalación de la primera piedra. Tuvo la Serena de Educación, el gobernador, el alcalde, concejales, y aquí está la obra ya en proceso. Estamos ya en la mitad, en marzo estaría instalado el museo. Eso es, como a grandes rasgos, en realidad son muchos más detalles que los invito a que vayan a ver la escuela en realidad, porque no es lo mismo que se los diga, que lo puedan ver. Pero para terminar, en realidad es invitar a los futuros profesionales que están ligados a lo que es el territorio, la geografía, el mundo rural. Necesitamos en realidad profesionales que estén asociados a las escuelas, que estén asociados al contexto de lo que sucede finalmente en los territorios locales. No nos sirven profesionales descontextualizados. Y de alguna forma eso es lo que nosotros queremos formar también con nuestros alumnos. Queremos que las universidades se incorporen a la sociedad, queremos que la política se incorpore a la sociedad, y eso se hace mediante el trabajo en aula, que es desde los niños chicos de kinder, octavo, primero medio, cuarto medio, que tengan más o menos claro para dónde queremos ir como país. Y yo creo que hay un problema enorme de pérdida de identidad, y tiene que ver justamente porque no hemos sido capaces como sociedad de rescatar nuestro patrimonio, que es único. O sea, tenemos elementos culturales que nos diferencian de otros países, que nos diferencian incluso de otras regiones, pero no las conocemos. Entonces, la invitación es mirarnos un poquito más hacia nosotros, y que estas profesiones que están asociadas a lo que es el territorio y el mundo rural puedan de alguna forma ser un instrumento para ir generando una identidad con el mundo polar. Así que eso es a grandes rasgos. Si hay preguntas. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Gracias. Bueno, primero felicitarte por también ser un cuidador de semillas. Las semillas son los niños, así que se agradece. Hay un tema que, claro, y tienes razón con respecto al tema del liceo, porque ahora salió una nueva ley con respecto al cierre de los cursos de séptimo y octavo en años rurales, o sea, en enseñanza rural, para que sean trasladados a la ciudad. Entonces, igual en cierto modo incita, ¿cierto? Se toma el modelo de educación en Chile, está incitando a una migración más temprana de la debida, y es complicado en temas de valores, en temas de identidad. Entonces, primero preguntar un poco por eso, y lo otro, preguntar por temas de cómo es el trabajo también con los apoderados. Finalmente ustedes hacen un tipo de educación popular, entonces hay un trabajo informal también. ¿Cómo lo desarrollan si es que se desarrolla también con los apoderados, como para fortalecer eso dentro de la aplicación de valores también en temas del agro y de la ecología, básicamente con los niños? Y agradecer. Bueno, lo primero,
Nosotros sabemos que la Ley General de Educación que se aprobó el año pasado nos elimina el séptimo y octavo de enseñanza básica. Eso es un hecho. Ahora nosotros hemos hecho las consultas pertinentes porque eso va a ser tarde o temprano realidad. No dicen que no, que en 2 o 3 años más, que en 4 años, que en 5 años, pero es ley. Por lo tanto, sabemos que en algún momento va a desaparecer el séptimo y octavo. Por lo tanto, los niños van a tener que migrar a temprana edad a la zona urbana. Es un riesgo, lo sabemos. Y más aún si están cerrando escuelas. O sea, en la realidad hoy se están cerrando de 600 escuelas rurales que había en Chile hasta el año pasado, 400 hay. Ya se anunciaron cierre de escuelas rurales o fusión de escuelas, que al final es lo mismo, para el 2011. Incluso en Quilpué también está el fantasma del cierre de escuelas por la fusión y etc. Entonces sabemos que es un problema enorme, social, político, que se va a resolver finalmente si nosotros como escuelas somos capaces de generar una dinámica desde adentro hacia afuera. Y yo creo que se puede. Ahora, por eso, nosotros a lo mejor necesitamos un liceo hasta segundo medio. Entonces ahí recuperamos séptimo, octavo, primero y segundo. Por eso, de alguna forma, la idea es construir el liceo, a lo mejor con una mirada técnica agrícola, no tan o turística, pero que tenga posibilidad de recuperar esa infancia que finalmente se va a perder si se va rápidamente a la ciudad. Y respecto a lo otro, sabemos que la problemática hoy en día es la familia. Porque finalmente la escuela se ve sola haciendo muchas, tratar de inculcar valores finalmente, y no hay un apoyo familiar, no existe. Nosotros vemos abandono no económico en los alumnos, porque en realidad ese otro concepto, que la pobreza en Chile cambió. O sea, no es la pobreza que uno ve en niñito a pie pelado, pero hay una pobreza inmaterial, que es peor todavía. Entonces vemos que los niños no son pobres, pero sí son pobres de familia, de afecto. Entonces eso es un problema que nosotros nos hemos enfrentado y son hábitos finalmente de vida. Hay un desarraigo enorme, infantil. Toda la globalización de alguna forma nos lleva a un bombardeo constante. Entonces, ¿cómo nosotros recuperamos el valor de la familia en base a esos valores universales? Y eso es un trabajo que a nosotros nos ha dificultado mucho. Los papás, de alguna forma le echan la culpa siempre al colegio. El colegio tiene la culpa de todo. La prensa, el profesor es malo, el colegio es malo. Pero finalmente nosotros tenemos que tomar esa realidad y tratar de convertirla con lo poco y nada que podemos hacer. Porque si un alumno no tiene un apoyo real de la casa, difícilmente va a poder generar una dinámica. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo con la prensa, con los medios, etcétera, porque son los niños finalmente que están totalmente desamparados, porque viven todo el día frente a un televisor o al computador y cuál es el afecto que uno le entrega. Entonces nosotros nos vemos con niños que claro, necesitan afecto, que lo escuchen, que lo tomen en cuenta. Eso, yo creo que eso, cuando nosotros como sociedad nos damos cuenta de eso, necesitamos apoderados comprometidos. Eso es lo que nos sirve. Y no es un problema nuestro, sino que es un problema global. Ahora, en los sectores rurales se da otro tema, que también es para un estudio más acabado, sociológico, pero tiene que ver con el paternalismo, de lo que ha sido siempre las políticas públicas. Hay un paternalismo muy fuerte, entonces el apoderado está acostumbrado a que le resuelvan todo, que les den todo, que les subvencionen todo. Entonces, el apoderado no se compromete más allá porque sabe que de alguna forma le van a tener que entregar alguna solución. Y se ha ido perdiendo eso porque, y justamente tiene que ver con el otro emprendimiento de ir generando empresas, porque hay un acostumbramiento social. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se desencadena eso? En la desorganización. No existen orgánicas sociales funcionales dentro de los sectores locales. No hay juntas de vecinos organizadas, no hay grupos, por ejemplo, centro madre que hagan esto, centro padres que se dediquen a... No existe. Entonces, ¿cómo podemos construir eso en relación a generar caminos de participación? Y la escuela obviamente tiene que ser un espacio abierto, no cerrado. Eso como un poco la... Andrés. Hola. Bueno, primero, gracias por la presentación. Nosotros en Santiago con unos compañeros en Santiago estamos trabajando en un liceo en Puente Alto y trabajamos con niños desde tercero y quinto básico. Estamos haciendo huertos principalmente y enseñándoles
Nuestra idea era darle un poco un enfoque más bien teórico-práctico.